Hola, buenas noches. Quiero pasar a saludarte. Deseo que te encuentres muy bien. Han sido días muy conflictivos, no han sido fáciles. Hemos vivido un temblor supremamente fuerte aquí en la ciudad de Bogotá. Estuvimos a 6.5. Fue un temblor muy fuerte, como hace, yo pienso que muchos años no se había vivido una situación tan difícil. Afectó muchísimo a ciudades cercanas como Villavicencio y ciertas poblaciones en Cundinamarca. Estamos orando al Señor por esta situación. Hubo más de 200 réplicas, pero sabemos que el Señor, su misericordia y su amor siempre nos ha guardado y nos ha protegido. También estamos viviendo una situación muy difícil por el senador que recibió un tiro, que se encuentra en la universidad no, se encuentra en la clínica Santa Fe, discúlpeme. Oramos por la vida de Miguel Turbay, por su familia, por los médicos y por todas las personas que forman parte de todo este proceso, y declaramos que su vida está en las manos del Señor. Pedimos mucho su apoyo en oración por estas situaciones y por muchas otras personas que están atravesando momentos difíciles de salud, momentos de UCI, personas que han sido secuestradas, personas que están viviendo temas muy complicados, no solamente a nivel de salud, de divorcios, de duelos. Son muchas las peticiones de oración que tenemos y nunca paremos de orar, especialmente por nuestro querido Colombia, por nuestro país. Tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de Miriam. Y tú me dirás, ¿quién es Miriam? Miriam es la hermana de Moisés. Antiguo Testamento. Moisés es un hombre maravilloso que recibió las tablas en el monte Sinaí. Escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Un hombre que fue muy amado por el Señor. Pero hoy vamos a hablar no de Moisés, sino de su hermana, de Miriam. ¿Por qué Miriam? Porque Miriam es una voz valiente, porque cuando se presentaron muchísimas situaciones, Miriam siempre estuvo desde muy corta edad con su hermano Moisés. Y vamos a estudiar hoy quién era Miriam, quién era su familia. Miriam y su familia eran israelitas, eran de la tribu de Leví y vivían en Egipto. Pero hoy vamos a hablar qué pasó con la vida de Miriam y vamos a sacar 3 enseñanzas fundamentales de ella. Entonces, la primera de ellas, la lección número 1 de Miriam: teme a Dios antes que al hombre. Miriam fue una niña desde muy pequeña. Ella, alguna vez nos han dicho, si tenemos varios hermanos, échele ojito a sus hermanos, esté pendiente de ellos, ayude en esto, colabore en esto. Eso es una cosa que se puede pedir a cierta medida de ayuda con los otros hermanitos. Pero es que el trabajo de Miriam no fue tan fácil. ¿Qué estaba pasando? El faraón, ellos estaban inicialmente viviendo en Egipto. El pueblo estaba en paz durante muchísimos años cuando José era el segundo después del faraón. Pero ¿qué pasó? Luego surgió sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, ni la historia, ni sus logros, ni todo lo que había hecho por el pueblo de Egipto. Y este nuevo faraón dice a su pueblo: de aquí que el pueblo de los hijos de Israel es demasiado numeroso y poderoso para nosotros, nos superan en creces. Eso lo encontramos en Éxodo 1 en adelante. Entonces, ¿qué pasó? Los egipcios empezaron a oprimir al pueblo, lo obligaron a trabajar como esclavo y empezó un proceso supremamente difícil de más de 430 años de esclavitud por parte del pueblo de Israel. Y se dio la orden de matar a todos los bebés varones que nacieran. Pero ¿qué pasó? Las parteras temieron al Señor y con profunda reverencia no hicieron caso a la ley o al dictamen que había dado este rey, el faraón de Egipto, y ellas dejaban vivir los niños. Y vemos cómo nacían los niños, y llegó esta orden. Y a pesar de la orden, cuando el faraón toma esa decisión de ordenar a los bebés varones hebreos, ¿qué hizo Miriam? Miriam y su madre. Ellas lo tuvieron oculta aproximadamente hasta los 3 meses, cuando ya definitivamente no pudieron seguir escondiendo el bebé. Entonces, ¿qué pasó? La madre de Miriam se llamaba Jocabed. Ella dio a luz a su niño, no podía soportar la idea de matarlo, lo ocultó durante los 3 meses para protegerlo de los egipcios, y cuando ya no pudo ocultar más al bebé, hicieron un plan. Consiguió una arca pequeña de juncos de papiro, lo cubrió con brea. La brea hace que quede impermeabilizado, y luego colocó al bebé dentro y lo
puso en el río Nilo. Imagínense el río Nilo, infestado de toda la clase de caimanes, animales peligrosos en agua. Había podido pasar muchísimas cosas con donde estaba el bebé en ese sitio. Y la valiente Miriam va a cuidar a su hermanito que estaba allí y cualquiera había podido oír el llanto del bebé, podía haber sido atacado por algún animal, habían pasado tantas cosas, y mientras esto estaba ocurriendo en el río Nilo, estaba Jocabed en su casa orando y pidiéndole al Señor que guardara a su bebé. Cuando va el bebé, llega hasta donde se está bañando la hija del faraón y descubre al bebé, abre la cesta, encuentra al bebé y ella sabe que es un niño hebreo y tiene ese amor hacia ese bebé. Y cuando ocurre todo esto, estaba Miriam allí y Miriam vigiló el recipiente flotando en el río, y más tarde el poder haber ayudado a su hermanito permitió que Moisés, que significa salvado de las aguas, mucho más adelante pudiera el Señor a través de Moisés sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces vemos como Miriam era una niña obediente, igual que su madre, y la primera lección la encontramos: teme a Dios antes que el hombre. Ella no le importó desobedecer una orden del faraón. Era más importante preservar la vida de Moisés, era más importante proteger a su hermanito, Miriam en este caso. Y ella fue una niña que fue muy inteligente, que fue muy sabia, y cuando le encuentran donde estaba el bebé, el recipiente, ella le habla a la mujer que era la hija del faraón y le dice que si ella quiere le consigue una nodriza, y la hija del faraón responde que sí, y ella misma sale a buscar a su propia madre, y la hija del faraón le ofrece pagarle por cuidar a su propio hijo. Esto es algo maravilloso, cuando le damos algo a Dios y Él y le entregamos el control de nuestras vidas. Dios nos devuelve mucho más por la fidelidad y por la obediencia, y esto fue lo que pasó. Las escrituras nos dicen que el niño creció y que cuando estuvo listo, su madre se lo presentó a la hija del faraón y ella lo adoptó como su hijo y lo llamó Moisés. Entonces, nuestra primera enseñanza: gracias a la valentía de esta pequeña niña, gracias a Miriam, que cuidó a su hermanito cuando estaba atravesando todo el Nilo, cuando esta niña estuvo dispuesta a arriesgar no solamente su vida para proteger a su hermanito, y Moisés logra sobrevivir, logra salvar el pueblo de Dios, y ellas deciden servirle al Señor en vez de obedecer las instrucciones de Faraón. Dios bendice a las parteras, y obviamente también bendijo a Jocabed y a Miriam al salvar la vida de Moisés. Lección número 1: ¿qué es más importante? Y esa es la lección que queremos. Son 3 lecciones que vamos a compartir. La primera: teme a Dios antes que el hombre. Si tú recibes una regla, una instrucción y no es correcta ante primero los ojos de Dios, si tienes que salir de ese lugar, vete. Si tú tienes que, para estar en ese trabajo, tienes que hacer algo ilícito, eso no es de bendición, retírate. Si es una amistad que te quiere llevar a un mal camino, corta esa amistad. Es el poder tomar las decisiones correctas, porque en primer lugar es honrar, amar a Dios, no escuchar a los demás. Y es algo que estamos viviendo al contrario. La gente ya no escucha a Dios, no obedece a Dios, no cumple sus mandamientos y quiere hacer lo que el mundo o los demás le digan que hagan. Entonces a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Estamos viviendo estos tiempos. Nuestra segunda gran enseñanza de hoy de Miriam, la hermanita de Moisés, es: podemos elegir adorar. ¿Qué pasó? Pasaron más de 80 años después de que Miriam y su otro hermano Aarón ayudaron a Moisés en su misión de liberar al pueblo de Dios. Lo siguieron en el gran éxodo a través de los milagros de cruzar el Mar Rojo e ir hacia la tierra prometida. Inmediatamente, cuando vemos que los soldados, ellos atraviesan el Mar Rojo, pero atrás viene todo el ejército de Faraón persiguiéndolos, pero se cierra. El Señor abrió el mar para que pasara su pueblo, pero cuando ellos ya habían pasado al otro lado, el Señor cierra el mar nuevamente. Y en ese momento, después de que ocurre todo esto, ¿qué hace Miriam y Moisés? Ella empieza a adorar, empieza un tiempo de adoración.
Y dice, entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón y Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas. Miriam le respondió, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente y es muy exaltado, ha arrojado al mar al caballo y a su jinete. Eso lo encontramos en Éxodo 15, 20, 21. Segunda lección que nos da Miriam, podemos elegir adorar. Adorar antes de la prueba, durante la prueba y después de la victoria. Muchas veces es lo que menos pensamos hacer cuando tenemos un problema. Yo siempre le digo, cierre su puerta, entre a su cuarto, clame a Dios, adore, dígale, Señor, mi vida depende de ti, en tus manos, haz lo que tú quieras, lo que tú consideres que debas hacer con mi vida. Obedezco sin cuestionar, obedezco por fe, no por vista. Y en los momentos más difíciles y tal vez más complicados y de mayor dificultad, problemas o pruebas, es cuando más tenemos que adorar. La adoración es reconocer al Señor y darle el primer lugar que le corresponde solo a Él. Y por eso la importancia de estar adorando. Y mi pregunta de esta noche, ¿soy como Miriam? ¿Estoy escuchando la voz de Dios y estoy adorándolo permanentemente sin importar la circunstancia? ¿O solamente me acuerdo del Señor cuando tengo un problema? ¿O solamente me acuerdo de orar, de ayunar cuando estoy atravesando una crisis, una dificultad? ¿O mi relación es permanente, mi tiempo de intimidad y comunión con el Señor es completa y total? ¿Cómo es mi relación? Esa es la segunda pregunta de esta noche, porque la primera es, ¿eres como Miriam? ¿Eres esforzada? ¿Eres valiente? ¿Y estás dispuesta a servirle sin importar lo que diga el hombre, sino lo que diga Dios? Nuestra tercera y maravillosa enseñanza del día de hoy. Cuando fallamos, aún podemos encontrar el perdón. ¿Qué pasó? Pasaron muchísimos años agotadores en el desierto. Encontramos que Miriam seguramente tuvo un mal día, una mala semana, incluso un mal año. Y todo el campamento estaba cansado de estar en el desierto, en esas circunstancias de comer maná y vivir en tiendas. Y había mucha queja. Ya no había adoración, sino queja todo el tiempo. Y Dios no quiere tu quejabanza, quiere tu alabanza. La gente estaba quejándose y Miriam y Aarón no fueron sabios en ese momento porque se dejaron contaminar. Yo no sé si usted alguna vez estaba con una persona y esa persona empieza con el desánimo, no puedo, no tengo, no hago, y cuando usted menos piensa, después de que estuvo con esa persona, está usando incluso el mismo vocabulario. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te mueves? ¿Son personas de oración? ¿Son personas de fe? ¿O estás más coqueteándole al mundo? ¿O estás más con personas que no conocen del Señor, incluso rechazan al Señor? ¿Con quién andas tú? Entonces, ¿qué pasó con Miriam y Aarón? Se quejaron y empieza a contarnos la historia. En Números 12, del 12 al 16, María y Aarón murmuraron contra Moisés. Dice la escritura, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Cusita es de raza negra, ¿no? Y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Preguntaron eso. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Nadie lo escuchó, solo lo escuchó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Manso es un hombre enseñable, es un hombre que permite ser guiado por la sabiduría, no humana, sino la sabiduría de Dios. Y en el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos, y les dice en el versículo 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras, escuche, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visiones, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, está hablando el Señor. Y claramente y no por figuras, ve la apariencia de Jehová, porque no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa
como la nieve. Miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Versículo 11, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. ¿Cuántas veces tú y yo han salido cosas de nuestra boca y después, uy, yo por qué dije eso? Peor aún, no solamente hemos hablado, hemos pensado, hemos hablado y hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos actuado locamente? ¿Cuántas veces hicimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces cuestionamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no agradecemos a Dios? ¿Cuántas veces le decimos al Señor: es que ese es tu plan, pero no es lo que yo quiero? ¿Cuántas veces el Señor dice a la derecha y yo cojo a la izquierda? ¿Cuántas veces hemos hecho como dice la palabra que hizo estos dos personajes, Miriam y Aarón? Locamente hemos actuado. Y dice, y hemos pecado. Porque es que de tomar decisiones sin Dios vienen las consecuencias y los ayayay, y después llegan los pecados. Dice el versículo 12, no quede en ella ahora como el que nace muerto, que al salir de su vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. El versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés clama a Dios para que sane a su hermana Miriam. Versículo 13, y Dios lo escuchó. Pero aún así le puso un tiempo de aislamiento, 7 días permaneció, dice la escritura, fuera del campamento, que ya no podía ingresar. Luego fue sana, recuperó su salud, se reincorporó a su familia, y cuando la persona la cual habían hablado en contra de ella intercedió por ella, ella fue sana. La importancia de la intercesión, la importancia de sanar. ¿Cuántas veces han hablado de nosotros? Muchas veces. En nosotros está la posibilidad de cambiar y romper ese ciclo de murmuración, de maldad, de odio, de envidia. Por eso dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por nuestros enemigos. Y a veces no logramos entender qué es lo que quiere el Señor. Lección 3. Cuando fallamos, ¿aún podemos encontrar el perdón? Claro que sí. Miriam había perdido temporalmente el respeto por Moisés, su reverencia por Dios, y la murmuración le trajo sus consecuencias. Olvidó honrar lo que Dios honra, como en consecuencia de su pecado, Dios le hirió por lepra. ¿Cuántas veces hemos olvidado honrar lo que Dios honra? ¿Cuántas veces hemos juzgado duramente al prójimo, criticado injustamente, cuestionado, chismeado, y después de años de conocer al Señor y de servir a Dios y decir: Señor, pero es que yo te amo, que yo te sirvo, y con esta misma boca podemos alabar, adorar, y con esta misma boca podemos criticar, maldecir o enjuiciar? Entonces, esta es una situación que le pasó a Miriam, desde niña valiente, salvando a su hermanito, pendiente de él, adorando cuando pasaron por el mar. Fue una mujer que mostró que amaba al Señor, que conocía al Señor, pero se equivocó, tuvo su falla. Pero así nos hace recordar esta situación, que Jesús, que Yeshua es nuestro Salvador, ofrece la esperanza del perdón, la restauración, y aquel a quien hemos ofendido. El Señor es quien nos permite reconectarnos, y la oración es muy importante. Por eso, sin importar la circunstancia, oramos, agradecemos, exaltamos el nombre del Señor, servimos al Señor, tenemos tiempo de intimidad, sin importar la circunstancia. No solamente en los buenos momentos estamos con el Señor, en todo momento, sin importar la situación y la prueba que estemos atravesando, nunca caminamos solo. Entonces, ¿qué nos recuerda la historia de Miriam? La historia de Miriam nos recuerda que debemos ser valientes, debemos ser leales, temer a Dios antes que a los hombres, seguir el plan de Dios, adorarlo siempre con valentía, y cuando fallamos, porque nos vamos a equivocar en algún momento de nuestras vidas, correr a pedir disculpas, a pedir perdón, a corregir y a enfrentar las consecuencias, porque el Señor le quitó su lepra, pero no le quitó la consecuencia de la vergüenza de estar 7 días fuera del campamento. Hay que ir donde a la presencia del Señor para poder ser perdonados y restaurados.
Y esto es lo que el Señor nos recuerda. Miriam, desde muy niña estuvo dispuesta a servir con valentía, con mucho corazón. ¿Cuántas veces llamamos y decimos, conozco hace 5, 10, 20 años al Señor, pero aún nos estamos comportando como que no fuéramos hijos de Él? Incluso mucha gente se avergüenza de decir que conoce al Señor. Mucha gente nunca da un testimonio, mucha gente nunca da una palabra, nunca da un versículo bíblico. Hay personas que son como el agente James Bond, en secreto, que nadie sepa quién soy yo, porque me avergüenzo de decir el nombre del Señor en público. Entonces son los tiempos de valentía, son los tiempos de recapacitar, son los tiempos de no hacer lo que hace el mundo en sus pasiones. El mundo te dice, fuma, toma, adultera, ten varias mujeres, dinero fácil, haz esto, es lo otro. Cuando el Señor nos está llamando no a estar por la puerta ancha, que es la perdición, sino que andemos por la puerta estrecha, porque dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los que verdaderamente de corazón han respondido a ese llamado y los que quieren servir. No se trata de decir yo soy equipo A, equipo B. Dios no te va a preguntar allá qué religión profetizaste o qué hiciste en tu vida. Es lo que verdaderamente Dios nos va a preguntar. ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿A quiénes ayudaste? ¿A quiénes hablaste del Señor? ¿Con quién? ¿Delante de quién nunca negaste al Señor? Mire, cuando los chicos de pronto entran a la universidad, dicen, no, pero qué oso yo hablar del Señor y decir de Dios, y allá dicen que yo soy ateo. Listo, yo también digo. ¿Cuántas veces en el trabajo no hemos tenido, en una fiesta de fin de año, nos ofrecen licor, nos ofrecen de todo, y usted para que no digan, ay, que yo soy aburrido, yo me tomo hasta el estanco que me ofrecen? No, hay momentos en que tú tienes que poner unos límites y decir, yo no fumo, yo no bailo, yo no tomo, yo danzo al Señor, yo entro en tiempos de intimidad, de adoración. Porque entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y el mundo? Mire, hay personas que dicen que conocen del Señor, pero sus vidas son un antitestimonio. Y mucha gente dice, si conocer al Señor es comportarse de esa manera, déjeme así. Mucha gente no ha llegado a los pies de Cristo por los malos testimonios que damos nosotros. ¿Qué es importante? Recapacitar. Cuando nos equivoquemos, clamemos. Incluso clamemos por los perdidos, clamemos por los que aún no conocen del Señor, y la importancia de estar siempre orando y entender que muchas personas van a hablar contra ti, te van a ofender, te van a hacer situaciones muy difíciles, pero el Señor siempre te está protegiendo. Sobre todo, que todo lo que quieran hacer contra ti, incluso para destruirte, va a ser, dice la palabra, todas las cosas me ayudan a bien, todo conforme a que yo soy hija del Señor, conforme a que yo ando de acuerdo a los planes y a los propósitos del Señor. Qué importante no hacer lo que dice el mundo, hacer lo que dice el Señor. Qué importante tiempos de adoración con el Señor. Y qué importante no hablar mal del prójimo. Y cuando nos equivoquemos, ir directamente a encontrarnos con nuestro Señor, pedir perdón. En esa intimidad, cargar nuestra batería, quitar toda carga, estar en los tiempos de intimidad y volver la marcha. Bendiciones. Este era un tiempo corto de enseñanza. Miriam, una chica desde muy niña, valiente, dispuesta a obedecer al Señor, dispuesto a cuidar a su familia, pero sobre todo una mujer que siempre escuchó la voz de Dios, lo reconoció, le amó y le sirvió, y aun cuando se equivocó, tuvo la fortaleza de reconocer su equivocación, recibir el perdón, ser sanada no solamente de la lepra, sino ser salva y seguir en bendición y en victoria. Bendigo tu vida. Buenas noches. Hasta luego.